Listo, gracias Alejandro. Bien, entonces, primero ya estoy grabando la clase, ¿vale? Entonces vamos a ir con el avance, ¿vale? Antes, recordarles que en el grupo de WhatsApp les puse el formulario, ¿ya? Para su asistencia. Les pediría por favor que lo llenen, ¿ya? Un ratito nomás. Se toman y lo llenan. Perfecto. Entonces, el día de hoy, bueno, mil disculpas, la anterior semana no podía pasar clases. Ha habido un contratiempo que me ha impedido pasar clases y lamento no haberles avisado a tiempo. Me, me disculpo por ello. Voy a tratar de que en próximas ocasiones, cuando tenga algún contratiempo así, voy a tratar de avisarles lo antes posible, no como el anterior semana. Ya, el video todavía no he podido subirlo. Estoy con unas dificultades por el momento, entonces todavía no lo he podido grabar. Pero como es solamente interfaz, entonces se puede esperar. Ya, no es tan urgente como el avance. ¿Vale? Aún así, si tienen dudas, preguntas, me lo hacen saber. Bien por el chat o bien sea por micrófono, ¿no? Ya. Antes de esto, eh, quisiera preguntar si tienen dudas, preguntas acerca de lo que han llevado agregación y composición con el licenciado. ¿Ya? Ahorita quisiera que despejemos sus dudas y luego empecemos a hacer ejercicios. ¿Ya? Tengo dos ejercicios planificados, entonces para empezar con ello. Quisiera saber qué dudas tienen para poder disolver esas dudas y ya que estemos todos al corriente, ¿no? O es que podríamos dar una pequeña explicación ahorita de lo que es composición y agregación, ¿ya? Eso, ¿qué dicen ustedes? Mientras tanto, yo voy a estar creando la carpeta del avance de hoy. Me lo hacen saber por el chat. No tienen dudas entonces. Ya, eh, si es que no me responden ya a lo largo de la clase, voy a asumir que ya lo han aprendido o que ya tienen conocimiento de esto. ¿Ya? Entonces, vamos con el primer ejercicio. No me acuerdo si el anterior lo estábamos haciendo este ejercicio en Java o en... lo estábamos haciendo en Java, ¿no? Eh, los dos lo hemos hecho en Java. Entonces, ahorita tocaría entonces hacer C Sharp. Sería bien repasar. Vale, ya. Bueno, primeramente, ¿qué es la composición, ¿no? ¿Y qué es la agregación? ¿Y cómo se difieren con lo que ya habíamos visto anteriormente? Bueno, primero recordarles que la agregación, tanto como la composición, em, establecen un tipo de relación entre las clases, ¿ya? Estas relaciones entre clases pueden tener distintas cardinalidades, así se le llama, ¿ya? Que pueden ser las siguientes, de 1 a 1, de 1 a n y de n a m, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto, por ejemplo? De 1 a 1, que yo voy a tener una clase, ¿vale? Y yo voy a tener por el otro lado otra clase. Y esta clase, digamos, podría ser la clase persona, como ustedes quieran, y esta podría ser la clase carnet, digamos.
Suponte que ya no es un atributo, ahora es una clase, ¿ya? Entonces, una persona solamente puede tener un carnet, ¿ya? Y un solo carnet pertenece únicamente a una persona, ¿ya? Entonces, es como una relación bicondicional, ¿ya? Más o menos así, ¿ya? Donde la persona solamente puede tener a lo mucho una instancia de este objeto. Y lo mismo, una instancia de este objeto solo le puede pertenecer a una persona, ¿ya? Esas son las relaciones de uno a uno. Ahora, existen otro tipo de relaciones, por ejemplo, las de 1 a n. En este caso, por ejemplo, podríamos tomar este ejemplo. La clase, no sé, estudiante, por ejemplo, ¿ya? Y aquí la clase materia. Entonces, aquí hay una relación más o menos, ¿cómo sería? Pues que un estudiante, em, más que materia, ya, le ponemos materia. No. Si le ponemos materia nos va a hacer confundir. Em, ya, le pondremos mascotas, digamos. Sí, le pondremos mascotas. Que un estudiante, digamos, o una persona en general, puede tener una, dos, tres, cuatro, cinco, n mascotas, ¿ya? Y ahora, una mascota le pertenece, ¿no ve? O su dueño es solamente una persona, el estudiante, o la persona en sí, ¿ya? En este caso, el estudiante puede tener varias instancias de este objeto de aquí. Allí es cuando nosotros empezamos a usar vectores de objetos, ¿no ve? Porque como vamos a tener eh, n instancias de algo, n objetos distintos de un mismo tipo, tenemos que guardarlos en algún lugar y ese lugar van a ser los vectores, ¿ya? Y bueno, por último vienen las relaciones de n a m, ¿ya? Aquí está. Ahora sí, yo podría decir que un estudiante, ¿no ve? Está inscrito en una o varias materias, ¿verdad? Ustedes están inscritos en 21, yo creo que en 122, en cálculo 2, en álgebra, ¿verdad? Están inscritos en varias materias, ¿ya? Entonces, un estudiante está inscrito en varias materias, ¿ya? Pero a esta materia, pues no solamente está asignada a un estudiante, ¿no ve? No crean solo esa materia para ustedes, sino que en una materia también pueden haber varios estudiantes, como este es el caso de ahorita, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, eh, la máxima, si le llamaríamos así, cardinalidad, ¿no ve? Entre este y este, es de n y m, ¿no ve? Porque él puede tener varias instancias y al revés, ¿no ve? Que esta clase puede tener varias instancias, ¿ya? Entonces, cuando existe eso como que fuera una telaraña, es que se usa la relación n con, ¿ya? Ahora, sabiendo que existen esas, poquitito de esas relaciones entre clase, eh, a diferencia del polimorfismo, digamos que tanto en C Sharp como en Java estaban variando porque tenían sus diferentes sintaxis, ¿no ve? Igual como la herencia, tenían diferentes sintaxis. Por ejemplo, que en C Sharp tú usabas la palabra reservada base, ¿no ve? Cuando en Java usabas la palabra reservada super. La diferencia con la agregación y composición es que estas diferencias, ¿no ve? No existen. O sea, si bien se la usan solamente para herencia, en agregación y composición no interesa, no hay diferencia de sintaxis, porque más que escribir diferencias en escritura,
La agregación y composición es una ideología, es una metodología casi, ¿ya? Es una forma de pensar. No se restringe al lenguaje de programación, ¿ya? Ahora, eh, ¿qué es la composición? Bueno, pues la composición es una, como les había mencionado, una metodología donde un objeto, digamos, este objeto de aquí, este de aquí, eh, tiene una relación así, de este tipo, con un rombito, ¿ya? Voy a copiar esto aquí abajo, ya. Entonces, primera diferencia clave, parecen iguales, más o menos, ¿no ve? La diferencia es que uno está pintado de negro y el otro está blanquito entero. Entonces, cuando ustedes vean una relación de este tipo con un diamante negro, es la composición, ¿ya? Y cuando vean una relación cuando es un rombo blanquito, significa la agregación, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Pues la composición tiene una relación muy fuerte, ¿ya? Esta es la clase A, esta es la clase B, esta es la clase A, esta es la clase B, ¿ya? Tiene una relación muy fuerte al momento de instanciar las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros vamos a crear la clase B, ¿no ve? Vamos a crearla automáticamente y casi obligatoriamente va a tener que llevar adentro al menos una instancia del objeto A, ¿ya? Por eso es que cuando ustedes declaran a los atributos, ya de por sí están poniendo un objeto de esa clase. Y para empeorar las cosas es que en el constructor de la clase B, ¿no ve? Es que ustedes tienen que crear directamente aquí. O sea, aquí ya le ponen el new clase A, por ejemplo. ¿Ya? Sí o sí tienen que hacer esto. Cuando es composición, el objeto sí o sí tiene que crearse adentro de la clase, que en nuestro caso es B. En otras palabras, sí o sí tiene que haber esto. ¿Ya? ¿Qué pasa con la agregación? La agregación, por el contrario, te dice, en la implementación de la clase B, pues, es decir, en los atributos, también va a estar la clase A. La diferencia radica cuando en el constructor en ningún momento hacemos esto. A igual a new A. O sea, instanciar con la palabra new, eso nunca hacemos. ¿Por qué? Porque en la agregación, tener el privilegio de tener esta clase A es opcional, ¿ya? En la agregación podríamos decir que es opcional tener la clase A. Perdón, en la composición es obligatorio tener la clase A, ¿ya? Ahora, entonces, ¿cuándo es que nosotros este, podemos hacer uso de esta clase A? ¿Ya? Y es por eso que también en la agregación es muy conocido que se emplea el método adiciona, adiciona. O bueno, así lo manejan algunos docentes, ¿ya? El método adiciona. Digamos que fuera, como en este caso, digamos, adicionar, no sé, eh, alguna vestimenta, ¿no? Adiciona una gorra, digamos, ¿ya? Le puedes adicionar la gorra, así como
no es obligatorio, entonces también podrías tener tu método, elimina la gorra, ¿ya? Puedes tener esos métodos. Es la diferencia, ¿vale? Entonces, ¿cuándo, por ejemplo, yo puedo detectar que es composición o es agregación? Como les digo, perdón, si es que el, el objeto B necesita de manera obligatoria a la clase A, entonces es una composición. ¿Qué más tiene que cumplir? Pues que en caso de que yo eliminara a esta clase, a la clase B, este objeto A que está componiendo a la clase B, esta clase A también se va a ir. Esto de aquí también se va a ir. Por eso están bien fuertemente ligados. Por eso tiene el rombo negrito. ¿Vale? Al contrario de la agregación, ¿no ve? Que en la agregación, pues, la existencia es independiente. Es decir, que si esta clase no existe, esta clase de acá puede seguir existiendo sin ningún problema. ¿Ya? Como por ejemplo, una persona y una gorra. O tú mismo y tu celular, por ejemplo. ¿No ve? Tú no has nacido con tu celular. Entonces, es algo que al cabo del tiempo, pues, has agregado a la persona. Y también se puede quitar ese celular, ¿no ve? ¿Qué requisitos tiene que cumplir también para hacer una agregación? Pues que este objeto A, es decir, aquí tengo yo otra instancia del objeto B. Le llamaremos B'. Y yo tranquilamente puedo agregar el objeto a a la instancia 1, a esta instancia, ¿ya? Pero también la puedo quitar y agregarla a esta segunda instancia. Y no hay ningún problema. Ya como cuando tu papá, digamos, te heredó tu celular más, su celular, por ejemplo, o algo así. Entonces notan, ¿no ve? Y aquí es cuando se dice que la clase A puede ser compartida. ¿Ya? Esta instancia de aquí puede ser compartida para otras clases. ¿Ya? Otro ejemplo podría ser, digamos, no sé, las señoras que venden en el mercado, ¿no ve? Que tienen su sombrillita. Entonces, esa sombrillita, la señora al principio puede estar sin sombrilla, tranquilamente, pero quizás, digamos, esa sombrilla le agregamos a la caserita y ya está con su sombrilla. Pero luego le podemos quitar y darle a otra caserita, ¿no ve? No pasa nada. También, digamos, puede pasar el caso en el que esta caserita de acá, digamos, por XZ motivos, muere, ¿no ve? Pero la sombrilla va a seguir ahí. No es que se va a perder, ¿no ve? Va a seguir ahí. Entonces, esa es la composición y la agregación, ¿ya? Em, espero que se haya podido entender. ¿Me han entendido hasta ahorita? ¿Vale? Ya, espero que sí. Si no, ya saben, ¿no ve? Lo ponen en, el, en los comentarios y ya. Voy voy a bajar esto un poquito más. Entonces, veremos esto. Por ejemplo, aquí podemos ver, eh, hay una relación fuerte, ¿no? Por ejemplo, como les decía, un músico no va a nacer con un instrumento, ¿ya?
pero le podemos agregar un instrumento. No hay problema allí. Incluso podría tener un vector de instrumentos, porque puede tocar la trompeta, el bajo, el tambor, ¿no? El bombo. Entonces, puede tener distintos instrumentos. En nuestro caso, como aquí no vemos la relación de vector, entonces podremos decir que solo le agregamos un instrumento. ¿Qué más podemos decir de aquí? La clave para leer esto, ¿no ve? Es desde la clase más grande a la clase más pequeñita. ¿Ya? O sea, no puedo leer yo músico compone a grupo. Se puede hacer, aunque no les recomiendo yo mucho. Yo me iría casi como al revés. Es decir, hay un festival, ¿ya? Este festival va a tener un título, va a tener un número de grupos y va a tener grupos. Esto quiere decir que para que haya un festival, tiene que haber sí o sí grupos, ¿ya? Ahora, esto también quisiera recalcar, ¿ya? Aquí está. Este es el festival y este es el objeto grupos, ¿vale? Si no existe el festival, el grupo participante en ese festival no va a existir, ¿vale? Es algo difícil de verlo al principio y algo muy complicado a veces de decir, no debería ser agregación porque o sea, si el festival termina, los grupos, o sea, en esencia de ser grupos no van a morir tampoco. Pero es una relación, digamos, que si este festival de aquí no, o sea, no hubiera este festival de aquí, estos grupos jamás se le llamarían, ni siquiera supiéramos de su existencia, digamos. No conoceríamos a ese grupo, ¿no ve? Porque tampoco lo necesitábamos, porque no existe festival. Entonces, a eso más o menos quiero abocar, ¿ya? Entonces, es una composición, ¿no ve? Porque un festival, entonces, sí o sí tiene que tener grupos. Particularmente, un número definido de grupos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con un grupo? Pues un grupo va a tener un número de músicos, aquí están, y tiene un vector, ¿no ve? De músicos. Nuevamente, ¿qué pasa si el grupo no tiene músicos? Pues no es un grupo, ¿no ve? Porque el objeto grupo tiene que tener sí o sí músicos. No puede no tener músicos, porque si no ya no sería grupo, ¿no ve? Entonces esa es la relación, ¿ya? Y como les decía, del instrumento puede tener o no tener instrumentos. ¿A qué me refiero con que no puede tener instrumentos? Por ejemplo, el director de un grupo, ¿no ve? Los que tienen un palito, no sé cómo se llama el palito, pero ellos no manejan instrumentos, ¿no ve? O el manager del grupo, por ejemplo, podría ser, ¿ya? Y bueno, entonces vamos a abrir C Sharp o quieren hacerlo en Java. Depende de ustedes. Por mí no hay problema. Está bien en C Sharp o nos pasamos a Java. Ya, vamos en C Sharp. Vamos a crear una nueva solución. Ya. Cursos, la 21 clase 9. Ya, la solución va a ser ejercicio 1. Y es una aplicación de consola, ¿no? Le damos a crear.
listo. Ya está. Esto, ahora sí. Entonces, primero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Ustedes también lo intentan, ¿ya? Vayan creando las clases también. No van a ser muchas clases, ¿no? Poquitos no son. Vamos a hacer lo básico, ¿no? ¿Ya? Vamos a añadir un nuevo ítem. En este caso, vamos a ir creando desde la clase menos importante a la más importante. ¿A qué me refiero? Instrumento no depende de algún objeto. Tiene puro dato primitivo, es decir, strings, enteros y esas cosas. Por ejemplo, músico está dependiendo de la clase instrumento. Entonces, por eso no podemos crear todavía instrumentos. Bueno, por eso no podíamos crear músicos primero, porque necesitaba instrumento. Tampoco podría crearme festival primero, porque necesitaba la clase grupo. Si me creaba la clase grupo, tampoco podía, porque necesitaba la clase músico. Si me creaba la clase músico, tampoco podía, porque necesitaba la clase instrumento. Entonces, por eso es que voy a empezar con la clase instrumento. ¿Ya? Ahora me voy a crear más clases. Va a ser la clase músico. Luego vamos a añadir un nuevo ítem, la clase grupo. Y por último, la clase festival. ¿Ya? Listo. Vamos con el instrumento entonces. Bueno, entonces primero de tipo private, ¿no ve? Private, string, el tipo y el nombre. Listo. Me voy a evitar en esta ocasión estar creando parámetros por referencia y esas cosas. Todo me lo voy a crear por defecto, ¿vale? El tipo va a ser de percusión o de viento, ¿ya? De viento, y el nombre va a ser una trompeta, lo más clásico, ¿ya? Luego voy a crear el método mostrar, ¿ya? Y le pongo console.writeLine, ¿ya? Y aquí podemos mandar parámetros, ¿no ve? Es decir, el tipo, sí, el tipo, y aquí le voy a poner 0, luego puedo poner el nombre, que vaya al campo 1, y así, el tipo y el nombre. Le doy F8 para compilar, ¿vale? Parece estar bien. Ya tengo la clase instrumento. Ahora me voy a ir a la clase músico, ¿no ve? Y aquí nuevamente. Entonces, el nombre va a ser de tipo, lo cerraré, así. Va a ser de tipo privado, el nombre, y nada más. String, no. Tipo private, entero, era private, de tipo instrumento. Aquí me tiene que aparecer de tipo instrumento, ¿ya? Ahora sí, el nombre que se llame Carlos, ¿ya? La edad que sea, digamos, de unos 30 años, y como les dije, es una agregación. No tengo la obligación de crearlo aquí adentro, ¿ya? Para eso va a estar mi método agregar instrumento y quitar instrumento, ¿vale? Me crearé esos métodos, ¿ya? Public void agrega instrumento. Como parámetro aquí me va a venir un instrumento. Usualmente es lo clásico que se hace eso. Y voy a decir que mi instrumento, ¿no ve? Mi inst va a ser igual a, aquí le pondré i nomás para que se evite confusiones. Y ya está, ¿no ve? Porque lógicamente lo que vamos a mandar
ya tenía que ser un instrumento. Eso habíamos dicho. Y por último, cuando vamos a eliminar, bueno, lo que se hace usualmente cuando es solamente un objeto es devolverlo a su estado original. Eliminar inst. Aquí ustedes decían, pueden usar, creo que el licenciado Uruquipa usa destructores, ¿no ve? No me acuerdo muy bien cómo era eso. Si no se acuerdan, en mi caso yo le voy a poner null, ¿ya? Porque estoy devolviendo a su estado original, que era nulo, no había nada de eso, ¿ya? Ahora me voy a crear mi método mostrar. Bueno, yo voy a mostrar sysout, perdón, la costumbre, console.writeLine, ¿vale? ¿Qué cosa vamos a mostrar? Pues el nombre, vamos a mostrar el nombre que se encuentra en el campo 0, la edad que se encuentra en el campo 1, ¿ya? Aquí pongo nombre y aquí pongo la edad, ¿vale? Aquí tenemos que tener un poco de cuidado, ¿ya? Ya que si nosotros intentáramos mostrar un objeto nulo, nos va a lanzar problemas. Aquí tenemos que validar si es que tenía el objeto o no lo tenía. Si no lo tiene, estamos viendo que el objeto pues se va a quedar en nulo, ¿verdad? Entonces, si ese instrumento, ¿no ve?, era nulo, significa que no lo tenía. Y como no lo tenía, yo puedo mostrar el mensaje con mayúsculas si quieren, no tiene instrumento, ¿ya? Pero caso contrario, significa que tiene un instrumento. Entonces, tengo que mostrar ese instrumento, ¿no ve? Entonces voy a poner inst.mostrar y ya está. Voy a compilar y vemos que todo está correcto. Entonces, ahí termino, ¿ya? ¿Qué más? Vámonos a la clase grupo, ¿ya? Esta es la clase grupo. ¿Listo? Entonces, nuevamente, no sé por qué borrar el constructor. Ya. De tipo private, ¿no ve? Te va a ser string, el nombre, el género, nada más. De tipo private, de tipo entero, el número de músicos. Y de tipo private, de tipo músico, ¿no ve? Vector, que se llama M mayúscula, va a ser igual a un nuevo vector de músicos. ¿De cuántos espacios? De 100 espacios. Recordarles para los que todavía no están, se confunden un poquito. Esto de aquí no significa que estamos instanciando músicos. Solo estamos reservando espacio para 100 músicos en caso de que lleguen a haber 100 músicos. ¿Ya? Vamos al constructor. Entonces, el nombre, no conozco mucho de esto. No sé, le pondremos el nombre a algún grupo que conozcan. Ay, no me acuerdo. Ya, le pondremos Los Ángeles Azules, digamos. ¿Ya? Los Ángeles Azules. El género, ¿ya? Va a ser, creo que tocan cumbia, no sé. Cumbia creo que es. Por último, ¿cuántos músicos yo quiero por defecto? ¿No ve? El número de músicos, digamos que quiero que sean 2 músicos. Ya, a lo mucho 3. ¿Vale? Como aquí estoy declarando en mi constructor por defecto, estoy poniendo 3 músicos, entonces, ¿cómo voy a rellenar ese espacio? Pues con un for, ¿no ve? Que va a empezar desde el 0 hasta el número de músicos. Nuevamente, si ustedes con el licenciado indexan desde el 1, aquí tendría que ser menor o igual, ¿ya? Yo indexo desde el 0, por eso le pongo así. Entonces, el músico en la posición iésima va a ser igual a un nuevo músico. Nada más. ¿Ya? Nada más.
Esto es composición. Crear adentro del constructor. ¿Por qué? Porque cuando yo creo el grupo, sí o sí tiene que tener música. Es lo que me dice el rombo negro. ¿Ya? Ahora, pues simplemente me creo mi método mostrar. ¿Vale? Entonces voy a poner console.writeLine y voy a mostrar el nombre que está en la posición 0, el género que está en la posición 1, el número de músicos que está en la posición 2 y por último los respectivos campos, ¿no ve? El nombre, el género, el número de músicos, ya está. Y bueno, voy a recorrer a los músicos que llegara a tener y los voy a mostrar. M en la posición y punto mostrar. Ya está. Entonces, compilo con F8, todo está bien, perfecto. Vámonos a la clase festival. Ahora aquí, otra vez, de tipo private, de tipo string, aumentaré el tamaño. De tipo string, el título del festival, luego el tipo private, el entero, el número de grupos y por último los grupos, ¿no ve? Private de tipo grupo, ¿no ve? Vector de grupos con G mayúscula va a ser igual a un new, un nuevo array de grupos y voy a reservar 100 espacios. Ahora, pues el título, no sé qué le pondremos. A ver, le pondremos La Paz, La Paz Fest, digamos, ya, cualquier cosa. Entonces, el número de grupos participantes van a ser 2. Ya, esto me estoy inventando, por supuesto. Ustedes pueden inventarse a su criterio, ¿ya? Y bueno, nuevamente, es una composición. Entonces, yo debo crear adentro a mis datos, ¿ya? Entonces, instancio cada grupo, ¿ok? El grupo en la posición I va a ser un nuevo grupo y ya está. Les recalco, esto es composición, ¿ya? Ahora pues voy a mostrar a mi festival. Public void mostrar. Le voy a poner console.writeLine y view. Voy a mostrar el título del festival, ¿no ve? Que va a estar en el campo 0. Y el número de grupos, que va a estar en la posición 1. En el campo 1, perdón. Aquí va a venir el título y por último el número de grupos. Ahora voy a mostrar a todos mis grupos, ¿no? Y voy a poner grupo iésimo punto mostrar. Compilo con F8, todo está bien. Ahora me voy a ir aquí al program.cs, a mi función principal, es decir, al main, y pues bueno, voy a instanciar un festival, ¿no? Festival F1 va a ser igual a un nuevo festival. Y voy a mostrar ese festival. Entonces, compilo con F8, hago correr con F5 y bueno, me ha dado un bug porque se está ejecutando, pero se está saliendo también al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo voy a poner un read key para que espere y le voy a poner un mensajito, como estaba más antes, ¿no? Que diga fin del programa, ¿ya? Solo por estética. Lo hago correr y aquí está. Como habíamos mencionado, a ver, dice, el título es La Paz Fest, ¿ya? Y estamos en lo correcto. Me dice que tenía dos grupos, ¿verdad? Aquí están sus dos grupos, este y este, ¿ya? El nombre del grupo era Los Ángeles Azules, el género era cumbia y el número de músicos es 3. Aquí tiene a sus músicos. Aquí tienen sus músicos.
Entonces, como ven inicialmente, gracias a las maravillas de la agregación, es que este músico, bueno, ninguno de esos músicos tiene instrumentos. Es por eso que me dice, no tiene instrumentos. ¿Ya? Y bueno, eso ha sido el desarrollo, ¿vale? De lo que vendría siendo la composición y agregación. ¿Ya? Entonces, ahorita me dice crear todas las clases y métodos utilizados. Entonces, por el momento, ya acabamos de cumplir el inciso A. Vamos con el inciso B. ¿Qué dice el inciso? Ay, perdón. ¿Qué dice el inciso B? Dice, determinar el nombre de los músicos que tocan instrumentos de tipo viento. Ya, entonces creo que tengo el point to fix aquí, ¿o no? Point to, no lo tengo. ¿Cómo le hago para rayar ahora? Ya sé cómo. Voy a recortar la pantalla. Esta partita de aquí voy a recortar. Me voy a ir a mi pizarrita virtual. Ya está. Aquí lo voy a pegar. Ya está que esté pegando. Ya está. Entonces voy a agrandar un poquito esto. Ya. Ahora, bueno, ¿qué es lo que me decía? Sí, mostrar a los músicos que, que, que tocan instrumentos de tipo viento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces? Primero, con rojo, sí, un poquito más de subir. ¿Dónde están esos músicos? Están en festival. Entonces, yo tengo que adentrarme primero a la clase festival. ¿Dónde están los músicos? En los grupos. Entonces, tengo que adentrarme a cada grupo del festival. Ya. Cada grupo tiene músicos. Perfecto, estamos yendo bien. Entonces, tengo que recorrer todos los músicos que tenga cada grupo. ¿Ya? Y por último, un músico pues toca un instrumento y en la clase de instrumento es donde nosotros sabemos si toca o no toca un instrumento de tipo viento, porque el tipo de instrumento se encuentra aquí, ¿ya? Entonces, ese es el recorrido que tenemos que hacer. Ahora, vámonos con ese inciso. Yo me voy a crear un método para resolver este problema. ¿Ya? Le voy a llamar inciso B, le pueden poner ustedes. Sería mejor si lo hacen así en su práctica. Sería F1 punto busca, bueno, muestra, ¿ya? Los que tocan los instrumentos de tipo viento. Lo podemos poner, ya, lo ponemos viento más. Ahora nos toca crearnos este método. ¿No ve? ¿Dónde? En festival, porque ese es nuestro primer paso. Vámonos aquí. Entonces, public void muestra instrumento viento. ¿Qué tenía que hacer? Había dicho que yo tengo que recorrer a mis grupos. Entonces, con for entero igual a 0 y menor o igual al número de grupos. Y ya. Aquí yo ya estoy en mis grupos. ¿Verdad? Estoy grabando. Sí, ya estoy en mis grupos. En mi grupo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar adentro de los músicos. Ya. Eso significa que en el grupo iésimo yo debería tener algún músico que toque ese instrumento. Para eso me voy a crear un método, ¿ya? Que se va a llamar busca músico viento, digamos, ¿ya? Para adentrarme en la clase
grupo. Ya, porque ahorita estoy en la clase festival. Entonces, me voy a ir a la clase grupo y me creo ese método. Ya, public void busca músico viento. Ya, y ya estoy en el grupo. ¿Qué tengo que recorrer ahora? Pues a todos mis músicos, ¿no ve? Entonces pongo for entero igual a 0 y menor al número de músicos y listo. En esta parte ya puedo acceder a mis músicos. Entonces, yo le quiero preguntar al músico, ¿no? Porque ahorita estamos aquí en el paso 2, quiero preguntar al músico qué instrumento toca. Entonces ya, en la clase músico, para el músico y ESIMO, me voy a crear un método que se llama pregunta viento. ¿Ya? Esto me va a permitir adentrarme en la clase músico para preguntarle si es que toca un instrumento de viento. ¿Ya? Me voy a la clase músico y aquí está. Crearme public void pregunta viento. Es que es más fácil, ¿no? Porque ya tengo acceso directo a mi instrumento. Ya tengo acceso directo a mi atributo. Entonces, ¿cómo le diría yo? Pues que sí. De mi instrumento, bueno, aquí hemos pecado horriblemente. Como pueden ver, esta clase de instrumento tiene el encapsulamiento de tipo private. Eso significa que no podemos acceder a sus atributos, lógicamente. Para eso nos creamos nuestros getters y setters. ¿No? Le voy a dar a OK. Ya está. Aquí está, ahora sí. Entonces, yo quiero saber el tipo de instrumento que toca mi músico. Ahora, si el tipo es igual a viento, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues que lo muestre. ¿A quién? A todo el músico. Significa que a este músico, this, voy a usar su método muestra. Y ahí murió. Ahora, si yo ejecuto este método, compilo, no me tiene que responder nada. ¿Ya? Incluso, al parecer, nos está lanzando error. ¿Ya? Entonces, primero, antes para que no se vea feo, le voy a poner console.writeLine para que sepamos qué incisos estamos resolviendo, porque si no, todo se nos va a mezclar. Compilo, ejecuto. Ya. Entonces, aquí, ahora sí podemos ver, ¿no ve? Nos está fallando aquí. Aquí nos está fallando. Y es, a ver, ¿por qué creen que sea esto? ¿Por qué creen que pasa? El problema está aquí. ¿Se acuerdan que yo les dije que los músicos, bueno, de los músicos, sus instrumentos son agregaciones, podrían no existir? Aquí yo le estoy diciendo, le estoy preguntando el tipo, ¿no ve? A un instrumento que ni siquiera existe. Es como preguntarle al null, digamos, null.tipo, o sea, eso es algo ilógico. Entonces, ¿qué tendría que validar más antes? Que ese músico efectivamente tenga un instrumento. Lo que significa, ¿qué cosa? Que si el instrumento, bueno, si el instrumento tiene que ser distinto de null. Si eres distinto de null, entonces recién puedo preguntar por tu tipo. Si no, en vano estoy preguntando. Lo voy a hacer correr y pueden ver que ya no me da error. Si bien está esperando algo, es porque el programa ya ha finalizado, pero no me está mostrando nada, ¿no? Y tiene sentido, porque al inicio ningún músico tenía instrumentos, ¿no ve? Vamos a agregarle un instrumento
a un músico. Aquí me voy a crear algo como así, algo medio random. A.1 le llamaremos, ¿ya? Esto lo subiré aquí arribita. Bueno, no, tampoco. Aquí lo haremos. Antes del método mostrar. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a crear un instrumento. ¿Ya? ¿Por qué lo hago afuera? Porque en la agregación, este instrumento no depende ni de la clase festival, ni del grupo, ni del músico. Es independiente. Por eso lo creo en el main, ¿ya? Entonces, este instrumento y1 va a ser un nuevo instrumento, ¿vale? Creo que en este caso sí voy a crearle aquí un constructor por parámetros, ¿ya? Para que haya un poco de diversidad. Pues aquí le voy a poner string A y un string B. Aquí ya no le voy a poner los nombres porque ustedes ya saben, ya son capísimos para saber cómo va a ser la asignación. ¿No ven? Entonces aquí yo le voy a poner, aquí quiero que sea de tipo viento y que sea una trompeta. ¿Ya? Me voy a crear dos instrumentos más. ¿Ya? El instrumento 2 y el instrumento 3. Entonces aquí va a ser también de tipo viento, pero va a ser el bajo. ¿Ya? Y por último aquí va a ser, digamos, de percusión. Y no sé, que sea tambor. ¿Ya? Hago correr, tampoco me tienen que dar errores. Ahora, este instrumento, yo le voy a agregar, ¿a quién le puedo agregar? A ver. Ay, qué desgracia. Ya. ¿A quién le puedo agregar? A estos tres de aquí le agregaré. ¿Ya? Es decir, ¿dónde está aquí programa? Del Festival 1, punto. Bueno, aquí sí voy a necesitar de manera horrible, voy a necesitar crear getters y setters, que tampoco va a estar difícil, pero ya. Aquí está el instrumento, tiene getters y setters. ¿Dónde está el músico? Le falta sus getters y setters. Aquí lo voy a crear. Create properties. Select all. Listo. Luego me voy a venir al grupo. Tiene que tener getters y setters. Select all. Listo. No, me lo crea bien feo aquí arriba. Aquí abajo. Create properties. Select all. Ok, ya está. Luego el festival, ¿no? Y abajito. Refractor, create properties, select, listo. Ya, ahora sí. Del festival 1, ¿no ve? Para el grupo, ¿en qué posición era? Creo que era la 0. ¿Ya? Punto. Para el músico en la posición 0, punto, voy a agregarle un instrumento. ¿Qué instrumento? El instrumento I1. Lo mismo voy a hacer para el del grupo, ya, que sea el del grupo que esté en la posición 1. Y aquí le voy a poner para el músico 2. Así lo haremos. Ya. No les voy a explicar esto mucho, ¿ya? Lo van a ver ahorita con el método mostrar, porque ni yo estoy escogiendo el orden, lo estoy haciendo randómico, para que haya diversidad. ¿Ya? Lo que ha hecho es que a este grupo de acá, ¿vale? Le está asignando a su primer músico el instrumento de viento, ¿ya? Una trompeta. El segundo músico no tiene instrumento. El tercer músico tiene un tambor. Luego, para el otro grupo que está aquí, tiene un músico que está tocando el bajo. ¿Ya? Y es lo que hemos hecho aquí ahorita. Ahora, en el inciso B nos pedía que mostremos a los
músicos que tocaban instrumentos de viento. Y aquí pueden verlo, ¿no ve? Nos está mostrando al que tocaba la trompeta, es este de acá, y al que tocaba el bajo, ¿no ve? Que es este de acá. Entonces, sí se ha podido cumplir y ya hemos visto cuál ha sido la secuencia de pasos que hemos tomado para eh, resolver, ¿no ve? El problema. Y así es como se hace en la composición y agregación. Nada más. Algunos tal vez preguntarán ahorita, ¿por qué hemos llevado eso del 1 al n y esas cosas? Por esto, si te das cuenta, un festival puede tener varios grupos. Se podría decir que aquí hay una relación del 1 a n. ¿Qué más? Un músico pertenece a un grupo, ¿ya? Entonces, aquí hay una relación de 1 a n, ¿vale? Existen casos, como en la agregación, que la cardinalidad puede ser de 0 a 1. Es decir, puede tener o puede no tener. Más o menos así es en la agregación. O de 0 a n, ¿no ve? Porque puede tener ninguno o puede tener varios. ¿Ya? ¿Preguntas? Ninguno. Ya listo. Entonces, vamos con el segundo ejercicio. Ah, aquí está la cumbia. Bueno, yo creo que hasta ahorita eh, ya hemos hecho, ¿no? O sea, ya han visto cómo se adentra, ¿no ve? En esto. Y nos hemos adentrado hasta el instrumento, ¿ya? Nos hemos adentrado hasta aquí, o sea, hemos recorrido todas las clases. Eh, lo que yo quiero hacer ahorita es hacer este ejercicio de acá, este más quiero hacer. Imágenes, ¿dónde está? No, no es imágenes, es escritorio, la 21, clase 9, este de aquí. Esta es una agregación composición con herencia, ¿ya? Esto lo quisiera hacer ahorita en Java. Igual yo creo que vamos a alcanzar para hacer un inciso nomás. Aquí se les voy a preguntar y les voy a esperar hasta que respondan. ¿Quieren continuar con el otro ejercicio? O sea, con este de aquí. Y hacer los incisos. ¿O quieren hacer este ejercicio, implementar, mejor dicho, y hacer lo que nos alcanza? ¿Ya? Pero en Java. Pero en Java. ¿Ya? Les dejo a su criterio. Les voy a esperar hasta que respondan. Si tardan media hora nos vamos a quedar. ¿Cuál prefieren? El segundo, por mi parte, liberal. Okay. El de la herencia. Sí, una sugerencia. Sí. ¿Qué tal si resolvemos el primero, los incisos, y empezamos a elaborar ya el segundo ejercicio? No nos va a alcanzar el tiempo. El primer inciso, esto, o sea, aquí ya tiene más incisos, ¿no? Pero no nos va a alcanzar el tiempo. Yo hubiera querido hacer los dos, como les digo, pero no nos va a alcanzar. La implementación misma de la composición es larga como la herencia. ¿Ya? Bueno, están votando más que todo por el segundo, ¿no? Sí, el segundo, Oxy. Entonces, bueno, si es que me alcanza tiempo, voy a tratar de seguirlo esto, pero ya saben cómo hacer, ¿no? Ya saben, espero, les he preguntado, ¿ya? No me han dicho que tenían dudas, y yo les he dicho, voy a asumir que ya han entendido entonces, ¿ya? Y bueno, han visto que esto es adentrarse nomás en las clases, ¿no? De la festival, irse al grupo, del grupo irse al músico, del músico irse al instrumento. ¿Cómo nos adentramos? Haciendo métodos.
¿Qué tipo de métodos? Este tipo de métodos. ¿Para qué? Para evitar hacer estas cosas feas que he hecho yo aquí. Porque aparte, no sé si el licenciado los considerará, pero está en partecita un poquito como que no está bien, ¿no ve? Pero nosotros, en este caso, necesitábamos obligatoriamente agregar instrumentos, porque si no el inciso B no iban a poder verlo cómo se ejecutaba. ¿Ya? Pero bueno, voy a abrir Eclipse. Entonces esto ahí muere. Lo voy a crear, aquí lo voy a poner como ejercicio 2. ¿Ya? Escritorio 21, clase 9. Bueno, esto también murió. Ah, ya. Voy a crear un proyecto Java. Se va a llamar ejercicio 2. Okay. Esto tampoco me... Esto tampoco... Ya. ¿Cómo vamos a crear las clases? Les había dicho. Tomen cualquiera. Elijan cualquiera. Yo voy a tomar la empresa. ¿Qué pasa con la empresa? Que necesito anticipadamente la clase cliente y el empleado. Me voy aquí, me voy aquí. ¿Tienen atributos simples? Sí, pero no puedo crearlas. ¿Por qué? Porque están heredando de otra clase. ¿Qué tengo que crear primero entonces? La clase persona. Entonces, me voy a crear la clase persona. Finish. Estoy creando esto. Voy a crear otra clase, que va a ser la clase cliente. Voy a crear otra clase, que va a ser la clase empleado. Y otra, que va a ser la clase empresa. Ya no me importa esto, lo voy a minimizar. También lo voy a minimizar, ya está. Le voy a dar aquí a Windows, apariencia, no, editor. Zoom. Ya listo. Vamos con la clase persona entonces. Herencia. Ya habíamos dicho de la herencia. Al autor de esto, ojo, se le puede olvidar poner esto. O no le puede querer poner por flojera o ya XZ motivos. Ustedes ya tienen que saber qué tipo de encapsulamiento tienen que poner. Es herencia. Es una clase padre. Entonces, ¿qué es? Protected. Todito va a ser protected. Entonces, de tipo string, ¿quién es? El nombre, la fecha de nacimiento y el correo. Por último, también de tipo protected, el entero va a ser carga. ¿Ve? Bueno, como estamos en Java, vamos a generar getters y setters ya nomás, porque hemos visto que hemos necesitado y hemos tardado tiempo. Me voy a crear un constructor, ¿no ve? Para que tome los atributos como parámetro. Y me voy a crear otro, pero por defecto, ¿no ve? Bien, yo podría copiar esto mismo, ¿no ve? Y aquí en vez de ponerle parámetros, borrarle todo esto, ya está.
y le pongo un nombre tradicional, Carlos. Con fecha de nacimiento le pondremos esto, ya, el correo, que sea carlos@gmail.com, ya, y el carnet que sea el 11. De hecho, les había recomendado, ¿no? Poner incluso datos absurdos, ¿ya? Para identificar cuando una clase es creada por defecto. Eso me olvidé en el anterior, pero ya sabían, ¿no ve? Desde más antes. ¿Qué más necesitaba? El método mostrar, ¿verdad? Public void mostrar. Listo. Entonces, vamos a mostrar. Vamos a hacer un out. Vamos a mostrar el nombre. Como va a ser un string, yo le voy a poner el porcentaje S. ¿No ve? La fecha de nacimiento, porcentaje S. El correo, va a ser el porcentaje S. Y por último, el carnet. Como es entero, porcentaje D. Esto es mi forma de programar, ¿no? Ya la conocen. Si a ustedes no les gusta usar eso, pues les recomiendo que usen la suya, ¿ya? Usen la que están más familiarizados o la que les parezca mejor, ¿ya? Voy a poner el nombre, la fecha de nacimiento, el correo y por último el carnet. Me está dando errores, efectivamente, porque aquí, como es una impresión del tipo lenguaje C, tengo que ponerle printf, ¿ya? Y por último, el foto del link. Ya está. Ya hemos mostrado. ¿Qué más nos falta? Nada más. Igual, después podemos estar agregando. Vámonos con el empleado. Bueno, vamos con el cliente. Ya. Primero, está heredando de persona. Significa que tengo que poner la palabra extends, ¿no ve? ¿Y de quién está heredando? De la clase persona, ¿no ve? Entonces, cliente hereda de la clase persona, ¿ya? Atributos propios de tipo private. ¿Por qué private? Porque esta clase ya no está heredando a otras, ¿vale? De tipo private va a ser el de tipo entero y el init. Nada, ¿vale? Entonces, public, me voy a crear los getters y setters. Generate getters y setters. Aquí ustedes, para el constructor, pueden crearlo mediante automáticamente, ¿no ve? Usando esto. Nada más. Pero si quieren practicar, les recomendaría hacerlo manualmente, ¿ya? Este es un constructor usando parámetros. ¿Pero qué está mal aquí? Noten que aquí está llamando al constructor por defecto de la clase persona. Si este constructor recibe parámetros, este también debería recibir parámetros, ¿ya? Eso, ojo, tienen que tener cuidado. Para eso voy a usar generate constructor from superclass, le voy a dar a generate, y eso me va a hacer que me va a generar automáticamente los datos necesarios para mi clase persona, ¿no? Para lo de mi otro constructor. Y aquí abajo incluso, les había mencionado yo, me falta para mi propia clase, que en mi caso me faltaba el init, ¿ya? Aquí le pongo this.init es igual a init. Ahora está correcto. Esto estaba mal, ¿ya? Estaba mal. Bien, ahora, bueno, pues lo que me falta es ponerle un init por defecto, ¿no ve? Le voy a poner -2 para que no se confunda con el carnet, para que podamos diferenciar. ¿Qué más? Necesitamos el método mostrar, public void mostrar. Y bueno, primero voy a mostrar los datos de mi clase padre, como hacía super.mostrar. Ya está.
Luego muestro mis propios datos. Pongo sysout print ln en su caso. En mi caso le voy a poner printf, ¿ya? Y voy a imprimir el NIT. El NIT es un entero, le voy a poner D. Y aquí voy a mostrar el NIT. Listo. Me voy con empleado. El empleado también hereda de la clase persona, ¿verdad? Ahora pongo de tipo private, de tipo string, en mayúscula, el cargo. De tipo private, entero, el salario y el número de ítem. Ahora, nuevamente, voy a generar mis getters y setters. Voy a generar el constructor para mi superclase. Y si generaba ese primero, notan que me lo ha generado el otro más, ¿no? El que necesitaba por defecto y el otro con parámetros. Parece ser mejor el otro entonces, ¿no? El que acabamos de hacer ahorita, no el de hace rato. Ahorita entonces, ¿qué me falta aquí? Me faltan 3 datos más. ¿Cuáles son los datos? El cargo, me falta el salario y el número de ítem. ¿No ven? Y esos datos, estos 3 datos, tienen que ser para mis atributos. Les pongo this.cargo, va a ser igual a cargo. This.salario va a ser igual a salario. This.número de ítem va a ser igual a el número de ítem que me viene por parámetro. Ya está. Ahora para mi constructor por defecto. Y digo, this.cargo va a ser igual a, no sé de qué será esta empresa, le llamaremos secretaria. ¿Ya? Ah, no, pues no puede ser un Carlos secretario, ¿no ve? Le pondremos portero. ¿Ya? El salario, digamos que ganaba bien, le pondremos unos 5,000 y el número de ítem, que sea el ítem número menos 22 le pondremos. ¿Ya? Ya está. Y por último la empresa. La empresa obviamente no hereda de nadie, entonces no pasa nada. Y pongo de tipo private el string, el nombre de la empresa. ¿No ve? ¿Qué más? De tipo private, de tipo entero, el número de clientes. Como tiene el número de clientes, lógicamente va a tener un vector de clientes, ¿no ve? Entonces, de tipo cliente, me voy a crear un vector que se va a llamar C mayúscula, que va a ser un nuevo vector de clientes, donde yo voy a reservar 100 espacios. ¿Ya? Luego, pues, nuevamente, de tipo private, entero, número de empleados, private, de tipo empleado, porque estoy creando el vector de empleados, le voy a poner como en mayúscula, va a ser un nuevo vector de empleados. ¿De cuántas posiciones? Me guardaré unas 100 posiciones. Ya está todos mis atributos. ¿Qué me falta? Pues mis getters y setters. Selecciono todo, lo genero. Listo. ¿Qué más me falta? Constructores. Listo. Aquí lo pondré. ¿No ve? Entonces, esto usualmente siempre lo genera por defecto. Yo lo voy a borrar. Porque no estamos heredando de nadie, ¿no ve? Entonces, este sería mi constructor por parámetros. Me voy a crear otro ahorita. A pesar de que esto creo que no deberíamos usarlo. ¿Ya? Creo que no deberíamos usarlo. Como parámetros, ¿qué cosas puedo querer? Tal vez solo el nombre, ¿no?
Nada más, pero aquí me voy a complicar. El nombre. This.nombre. Ay, perdón. Aquí, sí, ahora sí está bien. Ya. Me voy a copiar esto. Voy a poner aquí, pero de esta forma. El nombre, que se llame, no sé, le ponemos Pil, ¿ya? Vamos ahora. El número de, ¿qué pasa con los clientes y la empresa? Tiene una relación de agregación. ¿Esto qué significa? Que por el momento no tiene la obligación de tener clientes. De que le puedes poner clientes aquí, puedes ponerle si quieres, pero yo voy a decidir que no, ¿ya? ¿Por qué? Porque luego los voy a agregar, ¿ya? Y esto quiero que me escuchen bien. Puedes ponerle si quieres con el cliente. En el empleado tienes que ponerle. No te puedes dar el lujo de no colocarle empleados, porque es una composición, ¿ya? Como yo con el cliente tengo el privilegio de decidir si tengo o no tengo, pues inicialmente voy a decir que no tiene. Significa que mi número de clientes va a ser 0. Al contrario, el número de empleados, le voy a poner 3 empleados. Voy a tener sus 3 empleaditos. Como es una composición, entonces tengo que crearlos desde el constructor, ¿no ven? Entonces, para el empleado y si no, voy a crear un nuevo empleado. Le pongo un new empleado. Ahorita me tiene que aparecer. Si no me aparece ni modo. Va a ser un nuevo empleado. Ya está. Noten. Agregación. Composición. Aquí, cuando yo le mando por parámetros, solamente le voy a mandar el nombre. Aquí, como les digo, depende cómo les habrá enseñado el licenciado. Usualmente no ponen nada de lo que no haya avanzado. Les sugeriría ahorita, en mi caso, que créenlo así cuando está con parámetros. Si quieren también ustedes, pueden ponerle aquí como atributo, ¿no ven? Un vector de empleados. Pueden ponerlo, no hay problema. Es su decisión. ¿Ya? Es su decisión. En mi caso solo le voy a poner el nombre. Ah, ya, y me he olvidado de los empleados, ¿no? De los empleados. Y ya está. Mis empleaditos y mis clientes. Le pongo. Algo me estoy olvidando aquí. Sí. Es una agregación el cliente con la empresa, ¿no? Podemos agregarle clientes, podemos quitar clientes, tal vez porque su contrato haya terminado, no sé. Pero como podemos agregar y quitar y es una agregación, entonces puedo crearme el método agrega cliente, que como parámetro me va a venir un cliente C. ¿Saben eso ustedes?
Ahora sí. Este es mi vector de clientes. ¿Ya? Los negritos son los clientes. Entonces, actualmente, mi número de clientes, aquí sería 4, ¿no? Significa que si este 4 lo simbolizara como un puntero, estaría apuntando aquí. Porque dice que son 4 clientes. Aquí está apuntando a la posición 4. ¿Ya? Cuando quiera agregar un nuevo cliente, entonces, ¿qué va a hacer? Le va a decir, en esta posición, que sería la 4, agregale a ese cliente y después móvete para la derecha, diciendo que ahora ya tienes 5 clientes. Entonces, el cliente en la posición iésima va a ser igual al cliente que me mandan por parámetro. Está mal, ¿no ve? No es iésima. Aquí es la posición número de cliente. ¿Qué más habíamos dicho? Pues que el número de clientes va a aumentar en 1. Ya está. Suficiente. Listo. Eso es cuando está indexado desde 0 por si acaso. Desde 1 a yo. Tiene otra forma diferente para hacer. ¿Cómo le hacemos para quitar un cliente? Bueno, aquí le pongo quitar. Aquí le pongo, bueno, aquí no tiene datos, ¿no? Aquí incluso ustedes pueden retornar algo si quieren no, depende de ustedes o cómo les haya enseñado el licenciado. Ya. ¿Cómo eliminamos clientes? Nuevamente. Actualmente yo me encuentro en la posición 4. Perdón, aquí está la posición 4, ¿no? Aquí está la posición 4. Entonces, lo que tengo que hacer yo es que si voy a quitar un cliente, esto de aquí se va a volver 3. ¿No ven? Tiene sentido que se vuelva 3. Y como se está volviendo 3, este puntero está viniendo aquí. ¿Ya? Entonces aquí le voy a poner número de clientes menos. Algunos, ya, algunos aquí lo dejan así nomás. Algunos lo eliminan esto. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Pues poniendo C, número de clientes con nulo. Es como si lo dejáramos vacío, ¿no? Pero esto, ¿por qué es opcional? Y es que cuando nosotros vamos a agregar a otro cliente, digamos, al cliente estrellita, digamos, entonces, al usar el método agrega cliente, lo que va a hacer es que va a venir a sobreescribir aquí encima. ¿Ya? Solo lo sobrescriben, no había necesidad de eliminarlo. ¿No ve? Por eso les digo, esto es opcional. Pueden o no pueden hacerlo, depende suyo. Yo lo estoy poniendo en null solo para tener la idea de que cuando es nulo, entonces no hay nada, ¿no ve? Ya, entonces ya tenemos implementado todo esto. ¿Qué nos resta? Pues mostrarlo, ¿no? Public void mostrar. Voy a agrandar esto. Y bueno, voy a poner sysout printf. Le voy a poner el nombre de la empresa, nombre empresa. Como es un string, le voy a poner S, ¿ya? Luego el número de clientes. Número de clientes. Como es un entero, el D.
y aquí le voy a poner el nombre que habíamos mencionado y el número de clientes. Ya está. ¿Qué más? Mostrar a los clientes y a los empleados. Poner sysout. Aquí voy a poner clientes para diferenciar, ¿no? Clientes. Y otro para empleados. Empleados. Ya. Voy a mostrar a todos mis clientes. ¿Con qué? Con un for. ¿Ve? For entero i que va a estar en 0 hasta el número de clientes. ¿Ya? Y voy a mostrar cada cliente. Cliente en la posición i. Utiliza tu método mostrar. Y por último, todos los empleados. ¿No ve? Aquí sería número de empleados. Aquí le voy a poner empleada en la posición i, punto, mostrar. Listo. Algunos tal vez se pregunten, ¿por qué no he hecho la validación como hace rato? ¿No ve? De saber si tenía o no tenía cliente y esa cosa. Y es que no hay necesidad cuando se usa vectores, porque cuando no tienes clientes, esto va a valer 0. Entonces, si esto vale 0, va a preguntar, ¿0 menor a 0? No. Entonces nunca va a entrar aquí. Ahora, me voy a crear mi método main. Le voy a poner con nombre de principal, public static void main, cerrar esto. Y me voy a crear un objeto de tipo empresa, E1, va a ser una nueva empresa. Y voy a mostrar a esa empresa. Voy a hacer cosas. Tal vez creo que me puede dar errores, no sé. Veremos. No, está bien. Ya. Entonces, aquí está. La empresa se llama PIL. No tenía clientes, por eso tampoco muestra nada aquí. Tenía 3 empleados, ¿no? Por defecto. ¿Y qué son esos empleados? Ya. Mostrando nuevamente la herencia. No sé si esto... ¿Dónde está principal? Window. Show view. Entonces, esto quisiera que me lo muestre aquí a la derecha. Ya. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al método mostrar, cuando nos mostramos nuestros empleados, aquí está empleado, ¿no ve? Usamos nuestro método mostrar, tendría que tener, no hemos puesto. Qué raro. Ah, ya. Sí, mira, ahí hemos fracasado. En ningún momento hemos creado nuestro método mostrar empleado. Mira, no hay. Y si te acercas, te dice que este método mostrar es el método mostrar, pero de la clase persona. Por eso aquí no me muestra los atributos del empleado, como su cargo, su salario, ni eso. Entonces ahí tienen una manera de poder verificar si les falta un método o a qué método está llamando. ¿Ya? Ahora pues voy a usar el método mostrar de mi superclase y muestro mis propios atributos. Ya. Voy a mostrar mi nombre, bueno no, sería mi cargo, string, mi salario de tipo entero, ¿no? Creo que es entero. Y por último, el número de ítem, que sería de tipo entero también. ¿No ve? Y aquí pongo cargo, salario,
número de ítem. Ahora sí, voy a hacer correr de nuevo a mi clase principal. Y ahora sí nos aparece, ¿no? A mis empleados y su cargo, su salario y su número de ítem. Ahora sí está bien. ¿Ya? Ahora le agregaremos clientes. Me voy a crear entonces un cliente aquí afuera. Va a ser un nuevo cliente. Y este cliente, ¿qué cosa está pidiendo ahora? Está pidiendo su nombre, su fecha de nacimiento, le pondremos 1. Su correo, le pondremos a1@gmail.com. Le pondremos su carnet, -11. Le pondremos su NID, -111. Y nada más creo que está pidiendo, ¿no? Ya. Y así vamos a crear 3 clientes más. Voy a poner cliente 2 y cliente 3. Con el nombre B, aquí le voy a poner C. Aquí le voy a poner 2, aquí le voy a poner 3. Aquí le voy a poner B2, aquí le voy a poner C3. Aquí le voy a poner, va a chocar, ¿no? Ya, ni modo. 22, aquí voy a poner 222. Aquí voy a poner 33 y aquí 333. Ya. Si hago correr esto, no tiene que fallar tampoco ahorita nada. ¿No ves? ¿Cómo agrego empleados? Digo, clientes fácil, ¿no? Empresa 1, punto, agregar cliente. ¿Cuál cliente? C1. Y así me voy a agregar a los 3 de restantes. Y aparte, lo mostraré de nuevo, ¿no ven? Lo mostraré. Ahora, digamos, me voy a dar el lujo de eliminar algún cliente. Vamos a quitar un cliente. Usualmente, ahora, como este hemos agregado último, según la forma en la que hemos programado ahorita, ese es el cliente que lo tiene que eliminar. Eso implica que para la próxima vez que mostremos, ya no tiene que aparecer este cliente. ¿Ya? Voy a hacer correr. Bueno, entonces me está saliendo un Django horrible. Aquí le voy a poner sysout. Voy a poner mostrando empresa. Ahora sí. Un salto de línea aquí tampoco nos caería mal. Ya está. Ahora, hemos creado la empresa y la mostramos tal cual, sin cliente, sin nada. Solo con empleados. Y aquí está. ¿Qué hemos hecho después? Hemos creado clientes y los hemos agregado a la empresa. Y lo estamos mostrando con clientes. ¿No ve? Aquí está la misma empresa con estos clientes. ¿No ve? Obviamente mantiene los empleados porque no hemos modificado nada allí. Luego, ¿qué hacíamos? Hemos quitado un cliente. Según hemos programado esta función, me va a quitar el último cliente. Entonces, ¿dónde está? Para la siguiente vez que muestra, me tiene que mostrar los clientes que tengo todavía, que son el cliente A y el cliente B. Como pueden ver, el cliente C ya no se encuentra. ¿No ve? ¿Por qué? Porque lo hemos eliminado. ¿Ya? Y nos podíamos dar ese lujo, ya que tenemos nuestro famoso método de agregar y quitar clientes. ¿Vale? Ahora, dice, eliminar el empleado con CI de la lista de empleados de la empresa. Podemos hacerlo, a ver, pero eliminar el cliente, que es cliente y empleado.
Esto está interesante, ¿no? Eliminar al cliente que es cliente y empleado. ¿Qué significa? Que yo voy a tomar un cliente y voy a venir aquí y voy a decir, ¿eres mi empleado? No. ¿Eres mi empleado? No. ¿Eres mi empleado? No. Algo así voy a hacer. ¿Ya? Esto para trabajar con las dos clases. Para que esto tenga un poquito más de sentido, ¿no ve? Me voy a crear, en vez de ponerle aquí, cliente 2, aquí le voy a poner Carlos, ¿ya? Este no sé qué atributo era ahora, era el atributo fecha de nacimiento, ¿no? Sí, su fecha de nacimiento que sea esta misma, su correo que sea este de acá. Ay, no, que... ¿Ya? Luego, el carnet, ¿no? Sí, 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 es el carnet. El carnet tiene que ser -1. Y el NIP que se mantenga así, ¿no? ¿Ya? Voy a hacer correr. Y aquí está, ¿no ve? ¿Dónde podemos ver eso ahora? Aquí. Tenemos un cliente que se llama Carlos, con esta fecha de nacimiento, correo, carnet, con ese NIP. Y tenemos también un empleado que se llama Carlos, con esa fecha de nacimiento, con ese correo. Y lo más importante, y creo yo, lo único que nos debería importar, porque en teoría, esto de aquí, que es el carnet, tiene que ser único para todos. ¿Ya? Entonces, como es, yo tendría que recorrer por su carnet, ¿no? Para que sea más distintivo, le daré un carnet coherente ahorita. Pero eso va a ser que va a ser chocar con estos más, ¿no? Con estos más de aquí. Entonces, para obtener algo un poquito más, más concreto, bueno, este también es el único cliente que es empleado a la vez. Lo malo es que, ay, así. Lo malo es que este va a hacer chocar con todos, ¿no? Porque también lo va a eliminar a este, a este, a este. Ya, pero también, ¿no? En teoría, tendría que eliminar a todos estos. ¿Ya? Lo haremos más. Entonces, en nuestro caso, este es el cliente que también es empleado. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Yo ahorita estoy en la empresa. ¿Qué implica ahorita esto? Yo voy a recorrer mi array de clientes, ¿no ve? De tal forma, de hecho lo haré directo para no perder tanto tiempo, ¿ya? Me voy a crear el método empresa 1. Si es que me faltara imaginación en el examen o algo así, tú le pones, ya, inciso D, digamos, ya está, no tienes por qué pelearte ahí. Y vamos a crear este método, ¿ya? ¿Qué habíamos dicho? Yo voy a recorrer a todos mis clientes por número de clientes y más. Ya está. Ya estoy en todos mis clientes. Aquí tengo acceso al cliente iésimo, ¿vale? Yo quiero saber si este cliente iésimo es un empleado o no es un empleado, ¿ya? Entonces, yo voy a recorrer mi array de empleados para saber si lo tengo que eliminar o no.
para saber si es empleado o no, ¿no ve? Entonces voy a hacer for j igual a 0, j menor al número de empleados, j más, ¿vale? Y bien, ahora, ¿cómo vamos a validar? Hemos dicho, por el carnet, ¿no? Si el cliente iésimo punto get carnet es igual al empleado jésimo punto get carnet, entonces ya he encontrado a un empleado que también es cliente. ¿Qué tiene que pasar ahora? Pues tengo que eliminar a ese empleado y a ese cliente, ¿ya? Para esto, yo me voy a crear los métodos para eliminarlos, ¿no? ¿Cómo eliminamos? Hemos visto con negrito. Si este es el, perdón, si este es el que quiero eliminar, entonces identifico su posición y esto va a recorrer aquí, esto va a recorrer aquí, esto va a recorrer y así. ¿Ya? Si quiero eliminar la posición iésima, entonces significa que va a ser reemplazado por el que está en la posición siguiente. Y para evitar este overflow, ¿no ve? Perdón, índices fuera de rango, vamos a recorrer hasta el número de clientes o número de empleados menos 1. Eso ya lo habíamos visto en anteriores clases también. Entonces, yo voy a recorrer. Aquí pueden hacerse un método si quieren. Creo que sería lo más ideal para no complicar tanto esto. Si es que el licenciado les deja hacer esto, pues bien por ustedes. Si no, tampoco hay problema, ¿no ve? Porque solo sería poner todo el código aquí adentro, ¿ya? Entonces voy a poner eliminar el cliente que está en la posición iésima y luego eliminar al empleado que está en la posición jésima. Ya está, ahí no hay problema. Me disculpan un ratito, por favor. Hola. Hola, hijo. Ahorita, un ratito. Estoy en clase, ¿ya? Listo, ahora sí, mil disculpas. Bien, ahora sí me crearé mi método, ¿no? Public void eliminar. Bueno, claro, no lo tengo aquí. Sería public void eliminar eliminar cliente, ¿no ve? Y como parámetro le mandamos un índice. Le llamaremos el índice X, ¿ya? Lo mismo voy a hacer para el empleado, ¿ya? Pero eso lo dejamos después. Elimina al cliente. ¿Cómo hacía esto? For entero igual a X, ¿no ve? Y menor al número de clientes menos 1 y más 1. Que había dicho que el cliente en la posición iésima va a ser reemplazado por el cliente en la posición y más 1. Por último,
por último, el número de clientes tiene que decrementar en 1. Pero esto no se les hace recuerdo algo, porque también, como estamos copiando nomás valores, ¿no ve? Aquí va a seguir quedando un valorcito, un cliente. Entonces, tranquilamente podría usar mi método quitar cliente, porque voy a quitar el último, porque ese último ya se ha copiado aquí. ¿Ya? Entonces aquí tranquilamente podría poner elimina cliente, no, bueno, no este, quitar cliente. Ya está. Pero si no les permiten, pues ya, ni modo, haremos la clásica, ¿no ve? Decrementamos el número de clientes en -1 y luego ese cliente lo ponemos en nulo. Ya está. ¿Ya? Tenemos que eliminar el empleado. Aquí entonces le voy a hacer lo mismo. Voy a eliminar el empleado en la posición X. En lugar de ir al número de clientes, voy a recorrer el número de empleados. Aquí en lugar le voy a poner E. Aquí le voy a poner número de empleados. Aquí le voy a poner empleados. Y aquí le voy a poner E. ¿Han visto? No necesitaba usar una función, un método. Yo lo hago para facilitarme. El problema estará en saber si funciona. Por ahí no funciona. Ya está, ni modo, ¿no ve? Ni modo. Ya. Voy a venir aquí a la clase principal y ahora voy a mostrar. Elimina, ¿cómo se llama mi método? Inciso D, ¿no? Una vez que lo elimine, que me muestre mi empresa. Ya me está lanzando errores desde ya nomás. Ay, qué asco. Ya, nos dice que está aquí el error, ¿no? Y aparentemente cuando J está igual en 1, cuando está en 1, raro, raro, raro. A ver, en vez de usar estos métodos, yo lo voy a hacer correr así nomás. No tendría que darme errores. Ya, no me da errores, perfecto. Ahora voy a imprimir los índices de los elementos a los cuales puede ingresar para eliminar. Está pudiendo ingresar a todos, ¿no? Ahorita, ¿qué significa esto? ¿Ya? El cliente 0, que es este cliente, no es un empleado, ¿no? Pero el cliente 1 sí es un empleado. Entonces, por eso está matchando con este, con este y con este. ¿Ya? Si yo ahorita solo me dedicara a eliminar el cliente directamente, ¿funcionará? Veremos. No, desde aquí lanza el error entonces. ¿Vale? Y yo, bueno, como hemos hecho una copia y pega, yo creo que este tampoco va a funcionar. Ah, no, sí funciona, mira. Qué milagro, qué milagro. Pero, es algo raro. Porque prácticamente hemos copiado lo mismo, ¿no? Ah, ya sé qué ha pasado. Primero tenemos que llamar a esta función de aquí. Creo que es por eso. No,
Tampoco estaba mal, estoy bien correcto. Pero ya sé cuál es el problema. A ver, aquí ya me están mostrando los clientes. Siguen aquí mis dos clientes, estamos bien entonces. Pero me siguen, mis empleados siguen allí, ¿no? Ya, claro. Es que lo que sucede es que la clave está aquí, mira. Aquí está la clave del por qué está dando error. Ay, me he olvidado comentar eso. Y esto también les recomiendo que lo hagan cuando traten de verificar qué están haciendo. ¿Por qué estaba mal esto? El I ahorita vale 1, ¿ya? Estoy eliminando el empleado JS1. Si yo quiero eliminar el cliente iésimo, voy a tratar de acceder a una posición que no existe, pues porque ya he eliminado el cliente. Ahí se arruinó. ¿Ve? No sé si me van a entender, pero el problema es que al cliente lo tengo que eliminar después del for. ¿Ya? Entonces, esto tiene que venir aquí abajo. ¿Ya? Ahora, algunos le van a decir, hay un problema. ¿Cómo voy a saber yo que, que se ha eliminado, o sea, que ha entrado aquí al if? Ahí no hay problema, ¿no? Tranquilamente yo me declaro un booleano switch que inicialmente va a estar en false. Y si en algún momento ha entrado aquí, ese switch que se ponga en true, diciendo si ha entrado a ese if. Entonces, si ha entrado a ese if, entonces que me lo elimine al cliente. Ya está. A ver. Creo ahora que ya no debería dar errores. Y si no da errores. Aún así nos está dejando un Carlos restante, no sé por qué, pero ya no nos está dando errores. Ya, nos está dejando un Carlos restante porque suponte aquí, ¿qué tal si le pongo while? ¿Qué pasaría si le pongo while? Ah, bueno, me ha tratado de acceder a un punto que no encajaba. Ya. Ya, lo que sucede es que como estamos yendo hasta la posición i-1, entonces lógicamente me está dejando un valor de sobra, ¿ya? Si esto lo pusiera así nomás, yo creo que puede correr, porque, bueno, tendría que haber corrido. Ya, ya sé lo que sucedió. Lo que pasa es que como yo estoy eliminando en esta dirección, ¿ya? Estoy eliminando la 0, la 1 y la 2 en esa posición. Cuando yo he eliminado a este, él ha venido aquí, él ha venido aquí. Es por eso que el orden más o menos quedaría así. ¿Ya? En la siguiente iteración lo he eliminado a este de acá. ¿No ve? Porque si nosotros ordenamos, digamos, así, por índices, a este le tocaría ser orden eliminado. Porque este está en la posición 1. Y por eso aquí me deja un sobrante. Entonces lo que podríamos hacer es, lo que se me ocurre es eliminar en esta dirección. ¿Ya?
Es decir, cambiar esta forma de recorrer del número de empleados. Aquí ponerle mayor o igual a 0. Aquí ponerle menos. Pero sí creo que... Uy, ya se bugueó otra vez. Ya se bugueó otra vez. Ya. Me está generando esto muchos errores. A ver. Voy a tomarlo estas. Voy a hacerlo correr con F11. Y me sigue generando esos errores. Ya. Vamos a hacerlo así. Va a ser un truco medio sucio, pero ahorita no hay tiempo. Y es que si... Si el número de empleados fuera igual a 1, ¿ya? Y, obviamente, el empleado en la posición... Bueno, esto creo que debería ponerlo aquí afuera, ¿no? Aquí debería ser esto. Al final de todo. Si el número de empleados es igual a 1 y el empleado en la posición... Como solo hay un empleado, sería la posición 0. Punto get CI igual a... Bueno, aquí debería ser empleado en la posición... Sí, no está bien. Con el cliente IS.getCI, entonces que lo elimine. Básicamente que haga número de empleados y ya. No es lo justo, no es lo bonito, no es lo correcto, pero funciona. ¿No? Ya me lo eliminó. Entonces, eso es, como les había mencionado al inicio, aquí no varía la sintaxis mucho en agregación y composición. No varía nada prácticamente. La herencia varía, pero la forma de trabajar es la misma. ¿Dudas? Bien, pues que no hay dudas. Entonces, voy a pausar la grabación.